Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Este vídeo es muy especial para mí porque os voy a poner en contexto en breve de lo que vamos a llegar a hacer. Hoy vamos a hacer fotografía en el exterior, vamos a irnos fuera a hacer fotografía. Os adelanto que es fotografía deportiva, o sea, quiere decir que va a ser una serie que hay en Patreon ya de fotografía deportiva, pero que los resultados los voy a mostrar en Patreon y aquí tendréis el vídeo con el enlace de Patreon para que vayáis a echarle un vistazo a esa publicación que haremos gracias a este vídeo que estamos creando para vosotros, para que pues, veáis un poquito cómo se trabaja a través de un poquito de lo que es la fotografía deportiva, ¿vale? Tengo pensado llevarme dos objetivos, aunque al final la maneta la llevaré cargada como siempre, porque siempre sale alguna cosa externa, y intentaré llevar pues lo menos cacharros posibles y los más necesarios, aunque siempre acabo llevándomelo todo, siempre me acabo liando la manta a la cabeza. Así que vamos a ver en contexto un poco cómo sucedió esta vuelta otra vez a los escenarios deportivos, ¿no? De un campo de fútbol. Tranquilos, no es un campo de fútbol ni como un Barça-Madrid ni nada por el estilo. Es un campo para alevines, es un campo dividido entre dos, de los grandes dividido entre dos, donde juegan muchos equipos y uno de ellos es el Alevín en Tarrasa. Os pongo en contexto porque de todas las series anteriores que hemos hecho de fotografía deportiva, he fotografiado siempre a la misma persona, que es un amigo nuestro, es el hijo de unos amigos nuestros, en el que juega fútbol y estuvo jugando de defensa en la anterior temporada, y esta temporada jugaba de portero. O sea, era demasiado evidente de que yo quería fotografiarlo como portero, ya que acabando la temporada pasada acabamos haciéndole las fotos de portero porque en el último partido de torneo se metió a portero porque necesitaban un portero en ese equipo, como ya conté en el anterior vídeo. Así que esto sucedió un día en que fuimos a ver un evento, una exposición que hacían justamente donde él vive, donde habíamos pagado un dinero y demás, y después a la cena pues le mando un mensaje a mi mujer, una cosa muy curiosa, en vez de mandarme a mí, se lo manda a mi mujer, relaciones públicas, y así pues le dijo que si podíamos ir al partido, que le daría ilusión vernos, tal y que cual. Yo tenía pensado ya pues darle una sorpresa y el ir y hacerle algunas cuantas fotos, porque sé que le hace ilusión tener fotos de esa manera. Entonces pues le digo, pues bueno, entonces esa misma noche, o sea, ayer por la noche, decidí pues ponerme en contexto, ¿no? A ver qué me llevo, qué es lo que no me llevo. Bueno, aparte de baterías, como siempre, me llevo baterías, me llevo un montón de tarjetas por si acaso, pues ya sabéis que las tarjetas últimamente están fallando mucho por el tema de la calor, la humedad y todo. Entonces, era de vital importancia. Entonces dije, vale, tú no te preocupes, nosotros vamos, nos dijo la hora, una hora muy buena, muy temprano, muy tarde, a las 10, 10 y media empezaba el partido, o sea que estupendo, no haría mucha calor. Así que dije, pues venga, pues vamos a ello. Entonces, en esta misma, ayer por la noche, me puse a cargar baterías, me puse a guardar las cosas ya aquí en la maleta, lo tengo ya casi todo guardado, menos dos cositas que quería explicaros el porqué. Vale, esta piececita de aquí os he explicado ya muchas veces en otros vídeos, ¿no? Que es para poner el teléfono móvil y poder grabarme en primera persona a mí o grabar de frente, ¿no? Mientras estás haciendo fotografía, porque ya sabéis que yo mi cámara la uso solamente para fotografía. De momento y algún vídeo también he hecho. Entonces este complemento pues me venía muy bien para poder ponerlo. Os lo voy a ver para que lo veáis puesto, aunque el teléfono no lo vais a poder ver porque me ha fallado la otra cámara que tenía en el otro lado y he tenido que usar el móvil para poder grabar este intro tan guay como estáis viendo ahora, ¿no? Con un trípode nuevo que me compré, entre otras cosas más, como las luces de detrás que también están muy chulas, y aparte que hemos cambiado muchas cosas más. Entonces, volviendo al tema de la fotografía deportiva, es muy importante tirar siempre a lo que ya se sabe, ¿no? De fotografía deportiva. Yo, gracias a esta gran familia y gran amigos, he podido aprender un aspecto de fotografía pues que no contaba con ello porque no me atrevía a hacerlo, ¿no? El tema de, pues, o sea, como hobby lo que quieras, pero como fotógrafo no lo había hecho. Entonces, ahora mismo me sentía mucho más seguro, porque si habéis visto todas las entradas de Patreon, habréis visto todas las veces que he cogido y he hecho fotografías a esta persona. Pero esta vez vamos con este cacharrito para poder grabar, si nos dejan, en el campo,
poder ponerme en la banda derecha o izquierda, depende del campo que nos toque, porque dependerá del campo, nos puede tocar el derecho o el izquierdo. Si nos toca el izquierdo lo voy a tener difícil para ponerme por la banda, pero si me toca el derecho tengo más facilidad porque hay un polideportivo al lado y esa parte queda como un poquito la banda ancha, o sea, la banda de donde están los jugadores de reserva y todas esas historias, te dejan ponerte ahí y no molestar, ¿no? Lo único que puedes recibir es un pelotazo, pero bueno, son gajes de oficio. Entonces, poner esto. Entonces, lo que más básicamente quiero hacer fotografías es con el 18-200 que lo tenemos aquí montado y con el 70-300 que pues, yo creo que será el mayor candidato que podamos llegar a tener. Yo creo que sí que podamos llegar a tener ese candidato bien a la hora de hacer la fotografía, porque yo creo que me acercará más, aunque no es un campo demasiadamente largo ni grande, porque estamos hablando de un partido de pretemporada, porque es pretemporada ahora para ellos. Es un partido que se está jugando en un campo que se divide en dos para hacer dos campos de fútbol para gente como alevines y demás, en el cual dependeremos mucho pues, de la iluminación. Me voy a llevar también los filtros, no creo que los vaya a utilizar porque la última vez no los utilicé, pero vamos a ver si esta vez se nos va a dar mucho mejor. Así que voy a poner un momentito, esto es la maleta, vamos a poner en la maleta el 70-300 y también vamos a poner, aquí también llevo los micros, lo llevo todo por si acaso me da por grabar algo allí también, que quieras o no. Llevo aquí el tarjetero también, no quiero enseñar muchísimas cosas y los trípodes no me los voy a llevar. Yo creo que va a ser un error, pero bueno, no me los voy a llevar porque como voy a estar en pleno movimiento. Así que vamos a ver si cerrando ya la maleta ya lo tenemos todo preparado. Solamente faltará el dispositivo que tenemos enfrente y nos ponemos en marcha. Así que nos vemos en el campo. Este campo me trae muy buenos recuerdos siempre que podemos venir aquí a trabajar y a ver el partido de este pedazo de crack, este niño. Porque es un campo dividido entre dos, como estáis viendo, las líneas naranjas, ¿no? Porque al fin y al cabo son un campo grande, lo convierten en dos campos pequeños para que se pueda jugar dos partidos de fútbol. En esta ocasión nos tocó la parte derecha, que como estáis viendo es espectacular, y en la banda que se ve en la mano derecha, en ese trocito que se ha visto, hay un descansillo en el que sí que podemos acceder a fotografiar, a comentar, a hacer muchas cositas muy buenas desde la banda, y con un 70-300 seguramente quede muchísimo mejor. Aquí yo estaba utilizando el 18-200 y apenas llegaba bien nítida la imagen hacia el túnel de vestuarios que veis en el fondo de la imagen, ¿no? Aquí la formación de ambos equipos que quería retratar con el 18-200 porque estaban un poquito más cerca, estaban un poquito más adelantados de la mitad de lo que es el campo, ¿no? De la mitad del campo. Entonces me venía muy bien trabajar con el 18-200 en ese mismo momento. Rápidamente me di cuenta que el 18-200 se me iba a quedar súper hiper corto y cambié al 70-300, que tiene una estabilidad increíblemente muy buena, y si se te descentra automáticamente te vuelve a centrar la imagen, te vuelve a estabilizar la cámara. O sea, es una auténtica pasada esa Tamron 70-300. Es muy cara, porque depende donde la vayas a comprar, pues te la van a vender un poquito más barata, un poquito más cara. Eso ya dependerá un poco de todos los modelos nuevos que estén saliendo, ¿no? Pero sí, es una auténtica pasada. Aunque aquí en la secuencia que estamos viendo, ahora mismo es con un teléfono móvil, ya se ve muy aceptable, ¿no? Aunque se vea calidad móvil, pero bueno, está muy bien. La verdad que me vino muy bien. Aquí aquí abajo tenemos a las dos madres del equipo que estaban ahí de los nervios, porque claro, el niño al que vamos a retratar de fútbol, evidentemente
está antes era defensa y cambió a portero en el último momento, casi prácticamente, o sea, y como te he contado antes, fue en una cosa in extremis de poder hacer este tipo de fotografía, a mí me vino muy bien. Bueno, recordarte que en colecciones de Patreon tienes fotografía deportiva, fotografía de deporte con el 70-300 y fotos de fútbol. Y lo tienes puesto como una carpetita, ¿no? Que le hemos puesto Mundo Fotográfico Deportivo, donde podrás ver también este vídeo, podrás ver también un poco también todo el proceso, ¿no?, que vamos haciendo según vamos haciendo fotografías en este tipo de eventos. Deciros que trabajar con el 70-300 me vino muy bien, porque bueno, al principio con el 18-200 me fue un poco regulinchi, porque claro, fijaros que la portería está en el fondo donde quería retratar al muchacho, donde estaba haciendo unas paradas increíbles, la verdad sea dicha, y no llegaba al 100%, necesitaba un poquito más de distancia focal, ¿no? Claro, si estás en este lado te sobra un poco, ¿no?, por decirlo de esta manera, ¿no? Llega bastante bien, ¿no?, dijéramos. Pero sí que es verdad que con el 70-300, si hubiera empezado de un principio con un 70-300, creo que hubiera sido otra categoría, ¿no? Otra categoría. Pero bueno, como ya os dije, iba a probar a ver cuál era el candidato y el que iba a ser mejor, porque evidentemente voy a hablar con la mamá de los niños para poder a ver si quieren fotografías de esos niños, y bueno, hacerme un poquito más de eco en este mundo deportivo, un poquito más fotográficamente hablando. Ya sabéis que los que ya me conocéis, en mi página web hemos lanzado más cositas nuevas, más cosas para poder realizar, como fotografía de retrato, entre otras muchas cosas más. Yo, porque lo tenéis también, os lo voy a dejar todo en la descripción de este vídeo, todos los enlaces a las páginas, a todo, para que lo tengáis todo bien a la mano, ¿vale? Como estáis viendo, es un equipo alevín, son niños pequeños, son niños menores de edad, entonces siempre tenemos que tener el consentimiento de los papás. En este caso tengo el del papá y la mamá de uno de ellos, pero los demás, como ya nos conocen, pues deciden, pues como la mitad, no sé si la mitad o un cuarto de equipo que conocen que estamos siempre ahí, cuando podemos vamos, saben que soy fotógrafo y saben que me dejan hacer ese tipo de fotografías. Ahora vamos a ver en un poquito la secuencia que más me ha estado gustando para poder hacer la fotografía, que es en la banda derecha, porque recuerdo que el ISO estaba a ISO 100 y la velocidad del obturador y tal estaba a 1/2,5, dependiendo un poquito también, pues un poco la distancia focal que fuéramos usando, porque no es lo mismo, ¿no? Y con el autoenfoque puesto, el estabilizador puesto, o sea, con todas estas ayudas para la fotografía deportiva, que siempre nos va a venir muy bien. Hay gente que lleva manuales, solamente manuales, oye, y también los hace bien. Mira, ahora fijaros, ya estoy en la banda, estoy en una esquina de la banda donde quería tomar un poco fotografías en ese aspecto, y al llevar el cacharrito que os he enseñado que iba a poner encima de la cámara, pues me dio la perspectiva suficiente pues para ver un poco lo que es el partido sin poder grabar un poco lo que es el partido y demás, a la misma vez que estaba haciendo fotografías con la cámara. Recordar que solamente me he llevado un cuerpo, el cuerpo que me he llevado ha sido el de la Nikon D7500, el 3500 lo hemos dejado aquí en casa, y es por eso que me lo tuve que montar de esta manera. Era por no llevarme más maleta, porque imaginaros, es un partido de 4 cuartos. Cada cuarto de hora, o sea, 2 cuartos de, o sea, media hora se tiraban en una parte y media hora en otra parte del campo. Entonces tampoco iba a estar corriendo para arriba para abajo. Y como tampoco sabían en qué campo nos iba a tocar, porque eso depende un poco, bueno, eso se lo dicen a ellos nada más llegar, ¿no? Pero los padres pues no lo sabían, yo lo había preguntado y no lo sabían. Y la verdad que hubo muy buenas jugadas, muy buenas poses para hacer fotografías. Vais a ver las fotografías como siempre, un poquito más adelante, en formato RAW,
con el 70-300, con el 18-200, con el 18-200 un poquito menos, pero bueno, visualizaremos, miraremos a ver qué fotografías nos vamos a quedar para mandarle, para no mandarle, vamos a mandarle siempre las mejores al cliente y siempre las enviamos pues de una manera muy profesional. Yo por ejemplo, yo se los mando con un enlace directo, con una carpeta y 2 subcarpetas para que puedan ver y tenerlas ordenadas, porque evidentemente las tengan ordenadas. Eso es parte de nuestro trabajo también, ¿no? Aparte de editarlo, ¿no? Una cosa que tengo muy clara siempre en este tipo de fotografías, que la edición, perdonadme, la edición nunca tiene que ser excesiva. Nunca tiene que ser excesiva. Tiene que ser lo más natural posible. Y eso lo vamos a ver en Patreon. Porque si os dejaré también el vídeo para que en Patreon también lo podáis ver. Podáis ver esa parte de donde están todas esas fotografías. Y el total de fotografías que al final nos quedamos con la selección de fotografías. Fijaros que el partido estaba muy emocionante. Yo ya estaba en la banda haciendo fotografías. Subía para la izquierda, para la derecha, me iba para un lado, me iba para el otro. Iba buscando pues un poco lo que son las mejores poses de los jugadores. Aparte del muchacho al que íbamos a fotografiar. Y evidentemente el muchacho que íbamos a fotografiar, que lo tenemos aquí en la portería, es el que nos íbamos a centrar muchísimo más, ya que es su debut como portero oficial del equipo y la verdad que era un gusto poder hacerlo. Como estáis viendo, me tocó un día nublado con un poco de sol. Bueno, ya estamos aquí en casa después de haber pasado un día muy bueno en familia y amigos y en el campo, como habéis visto en el anterior secuencia, pues hemos intentado recrear un poco lo que era lo del campo con la piececita que os había dicho, que creo que la tengo por aquí, porque aún tengo todavía que descargar muchas cosas por aquí, con esta piececita de por aquí, que nos ha ido de maravilla, porque al fin y al cabo es lo que os quería enseñar. O sea, simplemente va, perdona, simplemente va aquí, va puesta aquí encima de la cámara, va aquí encima puesta de la cámara y tú lo puedes poner donde tú quieras, como si pusieras un flash o cualquier otra historia un poco de aquella manera. Así que os voy a enseñar un poco lo que son las imágenes que hemos hecho en el ordenador en formato RAW como siempre, y luego pues me quedará pues una larga tarea dura y bastante profesional de realizar un poco lo que es lo que llegamos a cuando llegamos aquí, lo que hacemos es un poco lo que es visualizar qué foto nos va a venir bien, qué foto no nos gusta, qué desechamos, qué no desechamos, cuáles son las borrosas, cuáles no son las borrosas. Porque les recuerdo que he tenido que empezar a tirar ráfaga porque primero porque son jugadores que son muy rápidos en ese sentido. Entonces, evidentemente, la ráfaga siempre me va a ir bien. Sí que es verdad que la vida del obturador me puede fastidiar bastante en ese aspecto. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer y lo que voy a intentar hacer es que veáis en el formato RAW, sobre todo en el formato RAW, sin retocar todavía y sin preseleccionar todavía las imágenes, qué imágenes o qué tipo de imágenes acabo de sacar sin verlas, porque no las he visto todavía, acabo de llegar, no las he visto todavía y vamos a verlas desde... Antes de enseñarte o sea, mis fotografías, quiero recomendarte, sobre todo en archivos RAW, o sea, están en brutos, o sea, no voy a entregar brutos, sino tengo que retocarlos, pero primero quería enseñaros un poco por qué, bueno, enseñaros, no, deciros por qué al final me decanté por la 70-300. Bueno, primero porque puedo hacer primeros planos, como vais a ver, más directos, más cercanos, más que con la 200, porque claro, con la 200 el problema es que me quedaba un poquito más corto, aparte porque me pillaba un poquito también más retirado. Hasta que me pude poner en la banda. Una vez que me puse en la banda, la cosa cambió porque podía jugar con ambos. Pero al final me decanté con la 70-300. Primero porque tiene el control de la estabilidad más pronunciada que esta. Quiere decir que va estabilizando mucho mejor que esta. Por ejemplo, tiene el estabilizador automático, quiere decir que cada vez
que se me descentra mientras yo estoy haciendo fotografías, a lo mejor se está moviendo un poquito, entonces ella misma centra y vuelve a enfocar y vuelve a enfocar sin tener que darle ni a la F on ni darle al botón del disparador, depende cómo lo tengáis puesto. Eso quiere decir que es mucho más cómoda para hacer este tipo de fotografías. No me voy a enrollar mucho más, vamos a ver, voy a quitar la cámara de aquí un momento y vamos a empezar ya a hacer, visualizar qué fotografías llegué a sacar en RAW, en un archivo bruto lo vamos a ver desde el ordenador, para que veáis un poquito cómo ha sido un poco la experiencia. Lo iré pasando un poco en formato más rápido para no extenderlo mucho. Y luego recordar que el resultado lo vais a tener en Patreon. ¿Por qué lo vamos a poner ahí en Patreon? Porque puedo alojar muchas imágenes sin tener que extender el vídeo 6 horas y pico. Así que vamos a ello, estamos preparados y vamos a empezar ya. Bueno, ya hemos pasado todos los archivos en total al ordenador. Y la verdad que me he sorprendido bastante porque eran 693. Yo se le había comentado a la clienta en que iban a ser muchos archivos, pero todos no iban a ser porque había usado la ráfaga y evidentemente ráfaga pues cuesta un poquito bastante en hacerlo. Bueno, en la primera imagen en que estamos viendo es totalmente en RAW, o sea, todavía queda un poco añadirle un poco de color, levantar luces poquito todo, porque como veis me tocó un día nubladito y con algo de sol. Y la verdad que me fue bastante, muy bien, la verdad que me fue muy bien. Entonces esta era la perspectiva que os quería dar. Empecé con la 18200 aquí para dar una perspectiva un poco lo que era el campo, ¿no? La mitad del campo era para un equipo y la otra mitad del otro campo para la izquierda era pues para que jugaran otros dos equipos más. En total, la verdad que estuvo bastante importantemente bien. Vale, bueno, para que veáis que se ha hecho con la 18200, voy a dejar esto aquí para que veáis que se ha hecho con 18 milímetros. La que ve de 18 milímetros y la que se va acercando a 200, la que supera de 200 para arriba es la que vais a notar mucho la diferencia. Como veis, aquí se les ve muchísimo más pequeño al equipo. Entonces vamos a ir pasando fotografías para que ya vierais aquí ya que aquí estamos con la 200 milímetros y ya llegaba aquí, ¿vale? Y ya llegaba. Aquí ya estaba empezando a salir el equipo de vestuario, ¿vale? Y este es el otro equipo del año pasado. Así que ya tocaba pues empezar a hacer fotografías, ¿no? Aquí los dos entrenadores de los dos equipos jugaban contra el Junior, San Lorenzo contra el Junior, así que hago un poquito de spoiler, quedaron 1-4, pero bueno, fue bastante bien. La verdad que pasé la primera vez. Y es lo que yo os digo, para mí era este chico de aquí, es el que se iba a hacer las fotos, que es prácticamente a quien se le iba a hacer las fotos. Lo que pasa es que también aproveché un poco y empecé a hacer todo este tipo de fotografía para poder tener un archivo un poquito más amplio. Como estáis viendo, estoy todavía por 175 milímetros y aquí pues hago la foto de formación de todos, que esta foto de aquí la van a tener en Sofactor. En Sofactor, en el momento que esto, o sea, tengo que escoger fotos todavía. Una vez que ya las escoja, van a ser para ellos, evidentemente, y ya está. ¿Veis? Es lo que yo quería realzar un poco, la velocidad y demás. Aquí estaba con la 200 y aquí ya veía que me faltaba un poco de nitidez para poder hacerlo. Contar que estaba en el final de la pared, que es en el campo, en la otra parte, y en el cual me estaba un poco fastidiando con el 200 porque me llegaba al final y la nitidez no era la que yo estaba buscando siempre. Aparte que con esta 200 no he encontrado todavía el punto dulce. Veis un poco de jugadas por aquí, pues estaba por encima de... aún estaba usando yo aquí la 18-200 porque estaba en la parte de arriba. Una vez que empecé a hacer el cambio a la 18, a la 70-300, ya fue más o menos aquí. No, aquí no, todavía no, fue un poquito más para adelante. Fijaros que el ISO lo trabajábamos a 100, la exposición iba a 0 y que el F es 6.3, velocidad 1, 250, dependiendo un poco, que más o menos lo tenía más o menos por igual. Doblándolo un poquito de la velocidad esta para que saliera lo más nítido posible. Contar que son fotografías en movimiento y evidentemente todas no iban a salir perfectamente perfectas. Así que hay fotos
que saldrán muy bien, muy perfectas, y hay otras fotos pues que no saldrán tan perfectas como yo buscaba en ese momento. Y vamos a ver si encuentro a partir de cuándo lo hacemos. Sí, porque antes de hacer el cambio a la banda derecha, donde está el pasillo de la banda derecha, es ahí donde yo ya había montado el objetivo. Y se va a ver muy rápido porque lo vamos a ver de más de cerca todavía. Y se nota el cambio. La verdad que con un 200 milímetros, fijaros que estoy a 160 milímetros, ya se ve bastante potente ahí. Pero quiero que se vea muy bien. Aquí empieza el cambio. Aquí empieza el cambio. Cuando veo a los jugadores. Aquí ya empezamos con el cambio a partir de 200 milímetros. Que empieza la cosa más bien a superar un poco lo que es el concepto. La verdad que trabajamos casi a 200 porque no necesitaba tenerlo más cerca. Pero sí que es verdad que hay fotografías que las veremos a unos 70 milímetros, una cosa así, porque los pillaba demasiado cerca. Y es donde se va a ver la nitidez total espléndida que tiene la Tamron 70-300. La Tamron 70-300 para mí pues, ha sido un descubrimiento brutal para hacer este tipo de fotografías. Sí que es verdad que me falta nitidez en muchas de las partes, pero porque me enfocaba muy bien, más bien en los sujetos. La verdad se ha dicho que es así como yo quería realzarlo, ¿no? Jugadas espectaculares y demás. Como estáis viendo, pues las fotografías que iban nada más que para este chico, lo que pasa que claro, ya íbamos a aprovechar un poco lo que es hacer más fotografía deportiva. Fijaros en el lanzamiento. La secuencia da aquí a la barrera un parón impresionante. Y tonga. Uy, que se me ha ido la imagen. Y hace otro parón. Intentaremos arreglar toda esa nitidez buscando imágenes que evidentemente puedan llegar a ser compradas. Evidentemente son imágenes que voy a seleccionar, son imágenes que son para la venta, otras imágenes que serán solamente para ellos y otras imágenes, pues bueno, que será pues para tener un poco de portfolio, nada más. Así que vamos a buscar donde encuentro la nitidez. Aquí ya estaba yo en la banda derecha. Y fijaros el cambio de nitidez total que encuentro ya en lo que es en la lente, ¿no? En el 70-300, ¿no? Y ya vamos encontrando pues, cada vez más nitidez y más guay. Fijaros que en primera persona queda súper bien, muchísimo más grande. Contar que ya aquí era 300 milímetros. Fijaros de cómo estaba antes a cómo está ahora. Por eso digo que al hacer el cambio a la 70-300 me fue espectacular. Aunque a veces necesitaba la 18 por un poquito de tener un poquito más de control, pero bueno, alejándome un poquito más, lo llega a conseguir bastante bien. Y aquí es lo que os digo, como tiene el control automático del enfoque, iba enfocando cada vez que se me desenfocaba, entonces por eso la nitidez a veces la perdía y a veces la encontraba, porque como tiraba en ráfaga, iba buscando un poco esas perspectivas buenas de portero, ¿no? Como esto. Había veces, o bueno, pues que salían mucho mejor las fotos y otras veces un poquito mejor, pero como son ráfagas, se nota un montón cuando son ráfagas, ¿veis? Ahora aquí porque tengo el control automático de cómo quedaría una vez editada, pero si no lo tuviera, tal cual de RAW, ya quedan súper bien. Aunque hay veces que me parece que tal como yo lo veo en el visor, no, luego en el ordenador a veces se estresa un poco, pero bueno, lo consigo arreglar bastante bien. Fijaros la nitidez es increíble, ¿eh? La nitidez es increíble. Aquí se me fue muchísimo, pero porque intentaba cambiar un poco lo que es la distancia focal. ¿Veis? Aquí estaba ya con el 95 milímetros aproximadamente. Fijaros aquí, o sea, va a tener fotos con el 70-300 que van a quedar espectaculares. Bueno, aquí esperando pues el momento pues más esperado, una parada, un poquito la mirada de esa manera de me estoy esforzando y todas esas cosas. Aquí los demás compis. Aquí están jugando al femenino, en el otro lado, que es lo que os decía en un anterior vídeo, ¿no?
La verdad que me gustó bastante. La verdad se ha dicho que la nitidez que tiene en 70-300 para hacer la fotografía de deporte me encanta muchísimo, pero porque me da un control exacto solamente con ponerlo en automático. O sea, es que nada más. Es una manera de ayudarte a tener un buen resultado, pues como este, ¿no? Pillándolo como coge la pelota, como hace una parada, alguna acción emblemática. La verdad que la recomendación de varios fotógrafos que han visto mi trabajo, de decirme, no, cambia a la 70-300 que te va a ir muy bien, que ese tipo de... Hay muchos, por ejemplo, hay en algún de estos que tiene que dejar el 18-200 porque el campo o es más pequeño o justamente donde estamos posicionados, solamente por la banda o por algún lado de esto, solamente necesito tener ese aspecto, ¿no? Muchas jugadas. Voy pasando rápido porque son muchas jugadas las que se hizo de esta. La verdad que aquí este portero también fue bueno. ¿Ves? Yo estaba puesto antiguamente aquí arriba en esta otra grada y era por eso que me salían las fotos desde arriba. Aquí pues hice un poco el seguimiento de la pelota, pero el control se me quitó, no sé por qué, no sé dónde le di, y se centraba pues un poco bastante mal. Como iba haciendo ráfaga, pues claro que tenía que hacerlo un poquito más rápido. ¿Ves? Aquí en cualquier acción de alguna falta, ¿no? Pues un poco recrear, ¿no? Un poco lo que es el partido. Aquí un poco con el 70-300 es que mola muchísimo. Puede hacerle fotos así. La verdad que estuve muy, muy, muy cerca y muy, muy, muy bien. La verdad se ha dicho que me gustó mucho ponerme en esa banda. Cada vez que jueguen en este campo y juegan en la banda de la parte de la derecha, me podré meter por ahí y podré usar el 70-300, que también lo puedo usar de la otra manera. Pero no me puedo meter en la banda derecha, la banda izquierda, porque queda muy pegado a una baranda. Y creo que quedaba muy bien en lo que estáis viendo. Son fotos de niños jugando a fútbol, pasándoselo bien, intentando, pues bueno, pues ganar un poquito de un partido de pretemporada, porque bueno, empezó nublado, con un poco de sol, como veis ahora, un poquito más luminoso. También deciros, antes de pasar las fotos, más fotos, que este objetivo de aquí no es muy luminoso, pero tampoco es muy oscuro. Es un F4 5.6, o sea que tampoco es muy, muy, muy excesivamente oscuro, pero trabaja muy bien en el tema del ISO. Aguanta súper bien con la cámara, o sea, se complementa muchísimo. Tema velocidad de enfoque, entre otras muchas cosas más. Fijaros, si sale, luego cuando las vea y las visualice bien en Lightroom y en Photoshop, si veo que quedan muy bien, pues serán muchas las escogidas de aquí. La verdad que hay muchas fotos que van a quedar espectaculares. Como estáis viendo, el 70-300 para mí me ha dado... Fijaros que, aun estando con un 70 milímetros, fijaros el recorte que es mínimo. Es mínimo. Fijaros que los tenía delante. Por eso decía de jugar en la banda y si me puedo meter en la banda, pues mucho mejor. La verdad que me llevé una gran satisfacción de hacerlo con el 200, con el 18-200. Haber cambiado con el 70-300 fue el acierto más grande que pude hacer. Mira, fijaros en esta banda de aquí. Esta banda de aquí me hubiera gustado meterme, pero no se puede meter uno porque, claro, son las vallas delineantes que te llevan a los vestuarios. Entonces, evidentemente me tendré que poner. Lo suyo sería ponerme aquí, pero claro, ahí me arriesgo pues que estorbarle a los equipos. Y la verdad que, bueno, muy buena. Me gustó mucho hacer este tipo de fotografía con el 70-300, con un ISO de 100 y más o menos las velocidades pues eran más o menos las mismas. Tampoco me estresé mucho a cambiar velocidades, pero sí a jugar un poco lo que es con el cuerpo y la cámara. La verdad que fue muy, muy, muy bien. Ya que estáis viendo muchas fotografías de ellos, las fotografías que yo voy a entregar van a ser las del portero, que son estas. Estas del portero, fijaros cómo pega el zambombazo. O sea, muy, muy, muy bien. Esas son las que les voy a entregar a los padres. Y estas otras, pues bueno, me las quedaré en plan para hacer otro tipo de contenido. Fijaros que como eran cuatro partes, yo me metí a partir de la segunda a la banda derecha, pues pude hacer un montón de fotografías por aquí.
captando los momentos en grupo, con ellos, con los compañeros, hablando, comentando, pues un poquito de todo. Aquí un poquito más personal, momento más personal, que son las fotos que pues les voy a entregar. Y son fotos pues para que también se las puedan poner como foto de perfil, que también por eso las hice así. Ahí, como el lanzamiento. La verdad que cuando ya cambiaron de banda y empezaron a jugar en la parte izquierda de donde yo estaba, la verdad que me empezó a gustar mucho más porque tenía más control de la luz, porque el sol se había ido un poquito, se había movido bastante y podía tener más control de la iluminación. Es verdad que jugar con el 70 milímetros también me abrió una expectativa muy, muy, muy grande respecto a lo que ya estaba haciendo. Y bueno, aquí pues un poco pillar lo que es el contrario, riéndose, comentando un poquito y tal, ¿no? Un poco imágenes más personales, no sé, un poquito más de otra manera, ¿no? Porque aparte, a ver, siendo portero, pues ya se sabe, me lo puso fácil. Tampoco hay mucho más que decir. Y aquí no sé qué le pasó al control de estabilidad, que no sé si fue porque me emocioné, pero hay en alguno que se ve estupendo, que ya cogeremos las mejores. Fijaros que pillé una secuencia entera, parece una película, ¿visto, no? ¿Veis? Y aquí sí que me vuelve a volver a centrar. No sé qué le pasó ahí. Se quedó como retrasado, no sé. Se quedó como retrasado. La verdad que me gustó muchísimo poder hacer este tipo de fotografías. Vamos a ver si encontramos alguna acción buena por aquí. Bueno, una parada. Una parada, buena parada. Y cogiendo el balón. Aquí ya le había lanzado el balón. Y es lo que digo, como estaba haciendo las fotografías a él, pues evidentemente iba a ir enfocado a él. Pero que también iba a ir enfocado a los demás. Fijaros cómo se tira. Es una lástima que le marcaran en ese gol. Se adelantó un poquito, pero es que los defensas no estaban. O sea, era una pasada. Pero bueno, se nota muchísimo el cambio que ha pegado. Ha sido muchísimo más grande. Me ha gustado muchísimo cómo ha jugado de portero. Fijaros la parada. No, esa no era la parada. Sí, fue parada, que había rebotado, sí. No me acordaba yo si había rebotado. Y aquí viene otra acción con parada incluida. Y el balón se va afuera. Fijaros cómo mira hacia atrás para ver dónde va. La verdad que me gustó muchísimo trabajar con el 70-300. Él me dio muchos buenos momentos, igual que todos sus compañeros. Y la verdad que fueron 693 fotografías en total, ¿eh? De ellas tendremos que hacer una muy buena selección. Y no creo que me queden más de 200 fotos, entre unas cosas y otras, porque como son movimientos repetitivos, fijaros que en campo no que estuviera muy lleno, porque era muy temprano, pero sí que se podía ver perfectamente. Aquí se desestabiliza de vez en cuando. Eso tengo que mirar porque se desestabiliza bastante rápido. Para poder mirar si es una configuración previa mía o es que simplemente necesita velocidad. Para poder captar el momento y poder agarrar y hacer un buen trabajo, claro. Contar que estoy trabajando con una Nikon D7500 y estaba con una Tamron 70-300. O sea que también quieras o no, esas especificaciones también nos pueden servir un poquito a vosotros. Mira, fijaros aquí. A ver, mira, aquí, en esta acción de aquí, fue donde se hizo polvo. ¿Veis esta doblada? Vale. Aquí pego una segada al suelo.
Fijaros cómo se le queda el pie, que aún no lo podía mover, aunque le metieran el gol, pero se quedó tumbado en el suelo porque le había pasado eso. Así que estuvo un ratito convaleciente, pero bueno, luego hizo un muy buen partido, unas muy buenas paradas, unos muy buenos arranques a sus compañeros, con un poquito de dolor por aquí. Y aquí, pues bueno, va un poco a poco lo que sea por el balón ya. A chutarle y venga. Ahí se ve muy bien la acción. Hay que ser muy, muy, muy rápido en este tipo de deportes, ya sea de pequeños como de grandes, como de medianos, porque corren muchísimo, corren tanto que a veces cuesta hasta pillarlos. Y cuando lleguemos ya hasta el final, pues bueno, el resultado fue 1-4, partido de pretemporada, San Lorenzo contra el Junior de San Cugat. Y la verdad que, bueno, fotográficamente hablando, para mí fue una de las mejores experiencias, como estáis viendo. He podido con el 70-300 capturar momentos que a lo mejor con el 200 no hubiera llegado ni de coña, ni a tener esa nitidez. No sé por qué no encuentro esa nitidez en el 18-200, pero lo encuentro para otro tipo de fotografía. Supongo que será por el tema de hacer cosas rápidas. Me imagino, no lo sé, tengo que buscar ahí un poco de información. La verdad que muy, muy, muy bien. Un poquito de fotografía un poco más rápida. Fijaros que a veces se me desestabiliza, ¿ves? Mismo movimiento y se desestabiliza. Se estabiliza. De vez en cuando se me desestabiliza. Pero bueno, luego conseguí pues apañármelas muy bien, la verdad. Con muchas de las fotos van a salir bien, que es lo importante. Las fotos más importantes, los momentos más destacados, por lo menos la clienta se va a llevar unas fotografías increíblemente bien hechas, mejor que las otras partes, y aparte de eso se va a llevar las mejores fotografías, ya que debutaba y debuta, bueno, debutaba ese mismo momento, debutaba como portero de su equipo, que quieras o no, cambio de defensa a portero, y por eso se adelantaba mucho más a lo que iba a hacer el rival, que ya tenía más idea que ninguno, vamos, por decirlo de esa manera. Pero bueno, ya también se nota un poco que al equipo le falta pulir, pero bueno, yo me imagino que eso ya se encargará el míster, o sea que de momento pues nos quedamos con las nos quedaremos con las mejores fotos que le hemos podido realizar tirándose en plancha, bueno, haciendo paradas increíbles y jugadas impresionantes, que de eso también se trata a veces, de sacar lo mejor de cada niño. Y bueno, como os he dicho, son 693 fotos que hay que elegir, que hay que poner en una carpeta aparte, ponerlas que solamente sale él, ponerlas en un lado para poder editarlas solamente por un lado. O sea, tengo bastante trabajo justamente después de enseñaros a hacer esto, aparte de hacer el vídeo, porque todas estas imágenes ya retocadas las vais a ver en Patreon en una publicación anexa a este vídeo para que podáis ver cómo han quedado. Porque para mí es mejor alojarlo desde allí y no nos tiraríamos más de media hora. Así que voy a pasar un poquito ahora ya más rápido las fotografías para que veáis un poco cómo han ido quedando medianamente bien, haya marcado o no hayan marcado, se haya parado o no se haya parado, pero por lo menos se divirtió bastante, que es lo que contaba con todo. Bueno, hay muchas veces que se me desestabiliza y tengo que mirar la configuración a ver si es que el seguimiento a veces se para solo o es que yo mismo por mi pulso no de esto porque no llevaba trípode. Esto es algo igual, es porque no llevaba trípode. Eso puede ser eso, que no será por no haber dejado el trípode puesto. A ver si ahora se ve alguna jugada más.
ver si vemos alguna jugadilla más. ¿Veis? Esta es importante porque va a quedar muy bien, porque queda el fondo desenfocado y conseguí hacerlo así de esa manera, gustándome mucho más. Bueno, y aquí creo que ya era el final del partido, donde ya, pues entre todos, pues aplaudían un poco, donde vamos a poder ver un poquito más todas estas cosas. Llegamos al final de la retransmisión. Bueno, son 693 fotografías que ahora mismo me tocan un poco preseleccionar a la hora de hacer toda esa edición, donde la vais a ver en Patreon. Os dejaré el enlace de Patreon abajo y buscar el mismo nombre que le pongo al vídeo para que tengáis un poco de ver cómo quedan todas esas fotografías. La verdad que me queda un duro trabajo ahora, son 693 que hay que preseleccionar, que elegir y sobre todo editar este vídeo, hacer un poco todo lo que es el making of, coger, enviarle la galería completa, enviarle mucha, todo lo que ella necesita para tener que lo tenga, como el debut de su hijo, ya que no me puedo retrasar en este tipo de cositas porque esto tiene que ser en pim pam para que lo pueda tener a la botella. Así que, pues nada, espero que os haya gustado cómo he trabajado con el 70-300, porque al final el de deporte se me va a quedar en el 70-300 y me voy a dejar de historias con el 18-200 porque la nitidez la estoy encontrando en la comodidad en el 70-300. Así que muchas gracias a todos por ver el vídeo, os espero en Patreon para que veáis el resultado y acordaros que si queréis algún tipo de fotografía o veis que necesitáis cualquier cosa, que escribirme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y chao.